Capítulo 4. Etapas de control. Hasta ahora, en este libro, he discutido dos problemas que son preliminares a cualquier formulación de un arte del pensamiento. Primero, ¿qué concepción del organismo humano y de la conciencia humana indica mejor los hechos generales con los que debe tratar tal arte? Y segundo, ¿cuál es el proceso natural del pensamiento que tal arte debe intentar modificar? En este capítulo preguntaré en qué etapas de ese proceso de pensamiento el pensador debe hacer valer el esfuerzo consciente y voluntario de su arte. Aquí nos encontramos de inmediato con la dificultad de que, a menos de que podamos reconocer un acontecimiento psicológico y distinguirlo de otros acontecimientos, no podemos hacer que el esfuerzo consciente actúe directamente sobre él. Y nuestra vida mental es una corriente de acontecimientos psicológicos entremezclados, todos los cuales se afectan mutuamente, cualquiera de los cuales en un momento dado puede estar comenzando o continuando o terminando y que por lo tanto son extremadamente difíciles de distinguir unos de otros. O sea, es difícil, esto es arrechísimo. Nosotros podemos hasta cierto punto evitar esta dificultad si tomamos un solo logro del pensamiento, la creación de una nueva generalización o invención o la expresión poética de una nueva idea. Concuerdo. Y nos preguntamos cómo se produjo. Fantástico, me encanta esa metodología. Entonces podemos diseccionar a grandes rasgos un proceso continuo con un principio, un medio y un final propios. Helmholtz, por ejemplo, el gran físico alemán, describió en 1891 en un banquete con motivo de su 70º cumpleaños la forma en que se le ocurrieron sus ideas más importantes. Decía que después de haber investigado el problema en todas las direcciones, las ideas felices llegan inesperadamente, sin esfuerzo, como una inspiración. Por lo que a mí respecta, nunca han venido a mí cuando mi mente estaba fatigada, cuando estaba en mi mesa de trabajo. Helmholtz nos da aquí 3 etapas en la formación de un nuevo pensamiento. La primera en el tiempo la llamaré preparación. La etapa en la cual, la etapa durante la cual el problema fue investigado en todas direcciones. La segunda es la etapa durante la cual no estaba pensando conscientemente en el problema, que llamaré incubación. La tercera, que consiste en la aparición de la idea feliz junto con los acontecimientos psicológicos que precedieron y acompañaron inmediatamente esa aparición, la llamaré la iluminación. Y añadiré una cuarta etapa de verificación que Helmholtz no menciona aquí. Henri Poincaré, por ejemplo, en el libro Ciencia y Método que ya he citado, describe con vívido detalle las etapas sucesivas de sus dos grandes descubrimientos matemáticos. Ambos le vinieron después de su periodo de incubación, debido en un caso a su servicio militar como reservista y en otro caso a un viaje, durante el cual no se hizo ningún pensamiento matemático consciente, pero como Poincaré creía, tuvo lugar mucha exploración mental inconsciente. En ambos casos, la incubación fue precedida por una etapa de preparación dura, consciente, sistemático e infructuoso análisis del problema. En ambos casos, la idea final le llegó con las mismas características de concisión, brusquedad y certeza inmediata. A cada una de ellas le siguió un periodo de verificación, imagínate. Entonces, la iluminación tiene concisión, brusquedad y certeza inmediata. A cada una de ellas siguió un periodo de verificación en el que se comprobó la validez de la idea y se redujo a la forma exacta. Nunca ocurre, dice Poincaré, en su descripción de la etapa de verificación, nunca ocurre, dice Poincaré, en su descripción de la etapa de verificación, que el trabajo inconsciente suministre ya hecho
el resultado de un largo cálculo en el que solo tenemos que aplicar reglas fijas. Todo lo que podemos esperar de estas inspiraciones, fruto del trabajo inconsciente, es obtener puntos de partida de tales cálculos. En cuanto a los cálculos propiamente dichos, debe hacerse en el segundo período de trabajo consciente que sigue a la inspiración, en el cual se verifican los resultados de la inspiración y se deducen las consecuencias. Las reglas de estos cálculos son estrictas y complicadas. Exigen disciplina, atención, voluntad y por consiguiente conciencia. En la corriente diaria del pensamiento, estas cuatro etapas en la corriente diaria del pensamiento, esto debe estar aparte. En la corriente diaria del pensamiento, estas cuatro etapas diferentes se superponen constantemente a medida que exploramos distintos problemas. Un economista que lee un libro azul, un fisiólogo que observa un experimento o un hombre de negocios que repasa sus cartas de la mañana pueden estar al mismo tiempo incubando un problema que se propusieron hace unos días, estar acumulando conocimientos en preparación de un segundo problema y estar verificando sus conclusiones de un tercer problema. Incluso al explorar el mismo problema, la mente puede estar incubando inconscientemente un aspecto del mismo mientras se emplea conscientemente preparar o verificar otro aspecto. Y siempre debe recordarse que gran parte del pensamiento importante realizado, por ejemplo, por un poeta que explora sus propios recuerdos o por un hombre que intenta ver con claridad su relación emocional con su país o su partido, se parece a la composición musical en que las etapas que conducen al éxito no son muy fáciles de encajar en un esquema de problema-solución. Fantástico. Sin embargo, incluso cuando el éxito en el pensamiento significa la creación de algo que se siente como bello y verdadero, en lugar de la solución de un problema prescrito, las cuatro etapas de preparación, incubación, iluminación y verificación del resultado final pueden generalmente distinguirse así. Si aceptamos este análisis, podemos preguntarnos en qué medida y por qué medios hacer que el esfuerzo consciente y los hábitos que surgen del esfuerzo consciente influyan en cada una de estas etapas. En este capítulo no trataré en detalle la etapa de preparación. Incluye todo el proceso de educación intelectual. Desde hace miles de años los hombres saben que el esfuerzo consciente y los hábitos del que se derivan pueden utilizarse para mejorar los procesos de pensamiento de los jóvenes y han formulado con este fin un elaborado arte de educación. Desde hace miles de años los hombres saben que el esfuerzo consciente y los hábitos que de él se derivan pueden utilizarse para mejorar los procesos de pensamiento de los jóvenes y han formulado con este fin un elaborado arte de educación. El hombre educado, aquí bueno, yo hago mi aclaratoria, las personas, porque las mujeres también estudiamos y somos educadas, las personas, esto es un cambio que yo le hago, educadas pueden en consecuencia poner su mente en un tema elegido y apagar su mente en una onda que es imposible para una persona, aquí dice hombre, pero una persona sin educación. Vuelvo yo, el hombre, la persona educada también ha adquirido, cada vez que ustedes escuchan que yo digo persona, seguramente el autor dice hombre. El hombre educado también ha adquirido, bueno, lo voy a hacer, voy a leer textualmente en aras de mantener la integridad del texto, pero saben que lo que yo quiero decir es persona, porque soy mujer, o sea, yo también estoy educándome. El hombre educado también ha adquirido, por el esfuerzo de la observación y la memorización, un cuerpo de hechos y palabras recordados que le dan una gama más amplia en el momento final de la asociación, así como una serie de esas pistas habituales de asociación que constituyen sistemas de pensamiento. Ok, asociaciones, vamos a poner aquí.
Ya vas que yo leí y había parado esto. Lo tengo que volver a leer. El hombre educado también ha adquirido por el esfuerzo. El hombre educado puede, en consecuencia, poner su mente a un tema elegido y apagar su mente en una onda que es imposible para un hombre sin educación. El hombre educado también ha adquirido por el esfuerzo de la observación y la memorización un cuerpo de hechos y palabras recordados que le da una gama más amplia en el momento final de la asociación, así como una serie de esas pistas habituales de asociación que constituyen sistemas de pensamiento como la política francesa o filosofía escolástica o, por ejemplo, evolución biológica, en este que se presentan comunidades de proceso del pensamiento. El hombre culto ha aprendido y puede en la etapa de preparación. El hombre culto ha aprendido y puede en la etapa de preparación seguir voluntario o habitualmente reglas sobre el orden en que debe dirigir su atención en los elementos sucesivos de un problema. Hobbes se refirió a este hecho cuando en el Leviatán describió el pensamiento regulado y lo contrapuso al desenfreno de la mente, que se produce cuando un proceso de pensamiento no está dirigido. El pensamiento regulado es, dice, una búsqueda. A veces, por ejemplo, un hombre busca lo que ha perdido, a veces un hombre conoce un lugar determinado dentro del cual ha de buscar y entonces sus pensamientos recorren todas sus partes. De la misma manera que uno barre una habitación para encontrar una joya o como un spaniel recorre el campo hasta encontrar un rastro o como un hombre debería recorrer el alfabeto para empezar una rima. Un spaniel con el cerebro de un ser humano educado no podría, por un esfuerzo directo de la voluntad, olfatear una perdiz en una parte distante del campo, pero podría dividir el campo mediante un acuerdo voluntario preliminar para que los procesos menos voluntarios del olfateo tuvieran todas las posibilidades de llevarse a cabo con éxito. En estas reglas para la regulación preliminar de nuestro pensamiento se incluye todo el arte tradicional de la lógica, las formas matemáticas que son la lógica de las ciencias experimentales modernas y los métodos de examen sistemático y continuo de los fenómenos presentes o registrados que son la base de la astronomía, la sociología y las demás ciencias observacionales. En estrecha relación con este uso voluntario de métodos lógicos está la elección voluntaria de una actitud ante el problema. No es probable que nuestra mente nos dé una respuesta clara a un problema concreto a menos que le planteemos una pregunta clara. Y es más probable que nos demos cuenta de la importancia de cualquier nueva prueba o nueva asociación de ideas si nos hemos formado una concepción definida de un caso que hay que probar o refutar. Un pensador de gran éxito en ciencias naturales me dijo que debía gran parte de su éxito a la práctica de seguir cuando sentía su mente confusa. Las implicaciones de dos proporciones. Un pensador de gran éxito en ciencias naturales me dijo que debía gran parte de su éxito a la práctica de seguir cuando sentía la mente confusa. Las implicaciones de dos proposiciones, ambas de las cuales había aceptado hasta entonces como verdaderas, hasta que descubrió que una de ellas debía ser falsa. Huxley citó una vez a Bacon: la verdad sale del error mucho más rápidamente que de la confusión. Y continuó: si vas zumbando entre lo correcto y lo incorrecto, vibrando y fluctuando, no llegas a ninguna parte. Si estás en absoluta, completa y persistente, ya va, pero si estás absoluta, completa y persistentemente equivocado, algún día tendrás la gran suerte de golpearte la cabeza contra un hecho y eso te enderezará de nuevo. Esto es, por supuesto, una producción mediante un esfuerzo consciente de esa forma de diálogo, de sugerencia crítica alternada, que Barendock describe como ocurriendo en el proceso del pensamiento incontrolado. En efecto, a veces es posible observar ese diálogo automático en un punto en el que un solo esfuerzo de la voluntad lo convertiría en un proceso de enunciado lógico preparatorio. El 18 de julio de 1917 pasé en un ómnibus por la elegante iglesia de Santa Margarita en Westminster.
La señorita Ashley, la heredera más rica de la temporada, se estaba casando magníficamente. Y el conductor del ómnibus le dijo a un amigo, escandaloso despilfarro de dinero. Pero es cierto que da mucho trabajo, lo admito. Tal vez descuidé mi deber como ciudadano al no decirle. Ahora haz un esfuerzo para darte cuenta de esa incoherencia y te habrás preparado para convertirte en economista. Y aunque es supuesto, en aras de la claridad, que el pensador se está preparando para la solución de un solo problema, a menudo, sobre todo si está trabajando en el muy complejo material de las ciencias sociales, tendrá varios problemas afines en su mente, en todos los cuales el trabajo voluntario de preparación se ha hecho o se está haciendo, y para cualquiera de los cuales, en la etapa de iluminación, puede presentarse una solución. La cuarta etapa, la de verificación, se parece mucho a la primera, a la de preparación. Normalmente, como señala Poincaré, es plenamente consciente y los hombres han elaborado casi la misma serie de reglas matemáticas y lógicas para controlar la verificación mediante el esfuerzo consciente que las que se utilizan en el control de la preparación. Quedan la segunda y tercera etapas, la incubación y la iluminación. La etapa de incubación abarca dos cosas diferentes, de las cuales la primera es el hecho negativo de que durante la incubación no pensamos voluntaria o conscientemente en un problema particular. Y la segunda es el hecho positivo de que una serie de acontecimientos mentales inconscientes e involuntarios o preconscientes y prevoluntarios pueden tener lugar durante ese periodo. Es el primer hecho acerca de la incubación lo que voy a discutir ahora, dejando el segundo hecho del pensamiento subconsciente durante la incubación y la relación de tal pensamiento con la iluminación para ser discutido más ampliamente en conexión con la etapa de iluminación. La abstención voluntaria del pensamiento consciente sobre cualquier forma particular puede en sí tomar dos formas. El periodo de abstención puede ser gastado ya sea en el trabajo mental consciente sobre otros problemas o en la relajación de todo el trabajo mental consciente. Entonces puedes tener abstención voluntaria del pensamiento o relajación. El primer tipo de incubación ahorra tiempo y por lo tanto suele ser mejor. A menudo podemos obtener más resultados en el mismo tiempo comenzando varios problemas sucesivamente y dejándolos voluntariamente sin terminar mientras nos ocupamos de otros, que terminando nuestro trabajo en cada problema de una sola vez. Un conocido psicólogo académico por experiencia que también era predicador, me dijo que su sermón del domingo era mucho mejor si se planteaba el problema el lunes que si lo hacía más tarde durante la semana. Aunque le dedicara el mismo número de horas de trabajo consciente en cada caso, parece ser una tradición entre los abogados en ejercicio aplazar cualquier consideración de cada escrito hasta el último momento posible antes de tener que ocuparse de él y olvidar todo el asunto lo más rápidamente posible después de ocuparse de él. Este hecho puede ayudar a explicar una cierta falta de profundidad que a menudo se ha observado en el típico abogado estadista y que puede deberse a que su pensamiento consciente no está suficientemente ampliado y enriquecido por el pensamiento subconsciente. Pero en el caso de las formas más difíciles de pensamiento creativo, la realización, por ejemplo, de un descubrimiento científico o la escritura de un poema o una obra de teatro o la formulación de una decisión política importante, es deseable no solo que haya un intervalo libre de pensamiento consciente sobre el problema en particular en cuestión, sino también que ese intervalo se gaste de tal manera que nada interfiera con el libre funcionamiento de los procesos inconscientes o parcialmente conscientes de la mente. En estos casos, la etapa de incubación debería incluir una gran cantidad de relajación mental real. De hecho, sería interesante examinar desde ese punto de vista las biografías de un par de centenares de pensadores y escritores originales. Eso es lo que yo pienso hacer, analizar la biografía de los artistas plásticos venezolanos en este sentido. A R. Wallace, por ejemplo,
A. R. Wallace, por ejemplo, dio con la teoría de la evolución por selección natural en su camarote durante un ataque de fiebre palúdica en el mar. Y Darwin se vio obligado por su mala salud a pasar la mayor parte de sus horas de vigilia en relajación física y mental. A veces un pensador ha sido capaz de conseguir una relajación suficiente debido a una disposición a la ociosidad contra la que ha luchado en vano. Más a menudo, tal vez, lo que él ha pensado que es ociosidad es en realidad ese deseo urgente de soñar despierto, intensa e ininterrumpidamente que Anthony Trollope describe en un relato de su infancia. Uno de los efectos de este estudio biográfico comparativo podría ser la formulación de algunas reglas sobre la relación entre el trabajo intelectual original y la virtud de la laboriosidad. Hay miles de genios ociosos que necesitan aprender que, sin un grado de laboriosidad en la preparación y verificación de la que muchos de ellos no tienen ni idea, no se puede hacer ningún gran trabajo intelectual, y que el hábito de procrastinar puede ser incluso más desastroso para un pensador profesional que para un hombre de negocios. Y sin embargo, a un pensador de buena salud y mente naturalmente fértil, se le puede decir que la mera industria es para él, como lo fue para Trollope en sus últimos años, la peor tentación del diablo. El cardenal Manning era un hombre de una industria furiosa, y la suspensión de su industria como archidiácono anglicano durante su enfermedad en 1847 fue, para bien o para mal, un acontecimiento importante en la historia de la religión inglesa. Algunos de los que como yo, ay Dios, pensé que estaba lloviendo, ¿no? Algunos de los que como yo vivimos en la diócesis de Londres, creemos que tenemos motivos para lamentar una insuficiencia de liderazgo intelectual por parte de nuestro actual obispo. El propio obispo indicó una de las causas de nuestro descontento en una carta dirigida en septiembre de 1922 a su clero. Vuelvo a un otoño de lo que, desde un punto de vista humano, es un trabajo sin alivio. Desde el 1 de octubre hasta el día de Navidad, todos los días están ocupados, excepto el único día libre de la semana de 10 a 18 horas. Luego viene una larga lista de compromisos administrativos y pastorales, incluyendo 3 días entrevistando a algún chico de Harrow para ser confirmado. Un proyecto de ley crítico para ver a través de las cámaras de los lores y unos 60 sermones y discursos ya organizados en la diócesis, además de las cartas y entrevistas diarias. Todo esto, dice, podría justificar el comentario de un amable hombre de mundo. Vaya, obispo, usted vive la vida de un perro. Pero esta es precisamente, aunque a mayor escala, la vida de cada uno de ustedes. Está claro que el obispo considera que él y su clero deben ser admirados por emplear así su tiempo, y que concibe que la vida de un perro de posilga es la más probable para permitirles tener éxito en el ejercicio de su cargo. A veces, sin embargo, uno se pregunta cuál sería el resultado si nuestro obispo se mantuviera 10 semanas en cama y en silencio por una enfermedad ni dolorosa ni peligrosa, ni incompatible con la plena eficiencia mental. La relajación mental durante la etapa de incubación puede, por supuesto, incluir y a veces se requiere una cierta cantidad de ejercicio físico. Ya he citado la referencia de Helmholtz a la ascensión de colinas boscosas en un día soleado. Se dice que Carrel, el gran filósofo neoyorquino, recibía todos sus pensamientos realmente importantes mientras paseaba tranquilamente durante las vacaciones de verano de su Bretaña natal. Hastrow dice que los pensadores han recurrido en todas las épocas a la inspiración reposada de un paseo por el bosque o una caminata por colinas y valles. Cuando una vez comenté este hecho con un atlético amigo de Cambridge, expresó su gratitud por cualquier prueba que demostrara que era el deber de todos los trabajadores intelectuales pasar sus vacaciones escalando los Alpes.
La escalada alpina tiene indudablemente mucho que aportar tanto a la salud como a la imaginación, pero sería un interesante problema cuantitativo saber si Goethe, mientras cabalgaba en mula por el paso de Hemi o Wordsworth, mientras caminaba por el Simplón, estaban en una condición de incubación más o menos fructífera que un grupo del moderno club alpino ascendiendo, con manos y pies, cuerda y piolet, en el Fine, Fine, en el Finsterhorn. Wow, no sé qué es esto. En esto, sin embargo, como en muchos otros aspectos, puede ser que el organismo humano gane más de la alternancia de varias formas de actividad que de una devoción consistente a una forma. En Inglaterra, los métodos administrativos de las universidades más antiguas durante el periodo lectivo pueden, a veces me temo, al destruir la posibilidad de incubación, llegar a equilibrar cualquier ventaja intelectual sobre las universidades más nuevas que puedan derivar de sus vacaciones mucho más largas. En Oxford y en Cambridge, los hombres de cuya capacidad de invención y estímulo pueden depender en gran medida el futuro intelectual del país, se hacen personalmente responsables de innumerables detalles preocupantes de rellenar formularios y enviar solicitudes. Sus mentes subconscientes son puestas en el deber de marcar como un reloj el instante en que la cuota del señor Jones debe ser pagada al registrador. En las nuevas universidades inglesas, las mismas tareas son realizadas rápida y eficientemente por un cuerpo de señoritas con catálogos de tarjetas, máquinas de escribir y agendas. Pero quizá el sustituto más peligroso de la relajación corporal y mental durante la etapa de incubación no sea ni el ejercicio violento ni la administración rutinaria, sino el hábito de la lectura pasiva y laboriosa. Sustituto más peligroso de la relajación corporal. ¿Por qué peligroso? Schopenhauer escribió que dejar de lado los propios pensamientos originales para tomar un libro es un pecado contra el Espíritu Santo. Durante el siglo que va, oye, bueno, pero porque claro, tomar el libro va en la fase de preparación. Si tú estás descansando, estás en incubación, entonces te atacan muchas más ideas de la preparación y la incubación como que se ralentiza, no sé. Durante el siglo que va de 1760 a 1860, muchos de los mejores cerebros de Inglaterra se vieron impedidos de actuar con plena eficacia por la forma en que entonces se leían los clásicos griegos y latinos. Es cierto que Platón y Esquilo despertaron la imaginación de Shelley y que Keats obtuvo una nueva visión de la vida gracias a la traducción de Homero hecha por Chapman. Pero incluso los más capaces de los que entonces aceptaban los ideales educativos de Harrow, Eton, Oxford y Cambridge no se acercaron a los escritores clásicos con el hambre de Shelley o Keats en sus almas. Repasaban Horacio, Sófocles, Virgilio y Demóstenes con un leve sentimiento estético consciente y con un sentimiento más fuerte y menos consciente de superioridad social, intelectual y moral. Cualquiera que tuviera el hábito de leer a los clásicos con los pies en el guardabarros debía ser sin duda no solo un caballero y un erudito, sino también un buen hombre. Carlyle le dijo una vez a Anthony Trollope que un hombre cuando viaja no debería leer sino sentarse quieto y etiquetar sus pensamientos. No debería leer sino sentarse quieto y etiquetar sus pensamientos. Por otra parte, Macaulay, antes de viajar a la India en 1834 para ser miembro legislativo del Consejo Supremo, escribió a su hermana: la provisión que tengo prevista para el viaje es Richardson, las obras de Voltaire, Gibbon, la historia de los franceses de Sismondi, Dávila, Orlando en italiano, Don Quijote en español, Homero en griego, Horacio en latín. También debo tener algunos libros de jurisprudencia y algunos para las comidas. Apenas he intercambiado una palabra con ningún ser humano. Durante todo el viaje leí con agudo y creciente placer. Devoré griego, latín, español, italiano, francés e inglés. Folios, cuartos, octavos y duodécimos. Si hubiera seguido el consejo de Carlyle,
habría tenido más posibilidades de idear una política jurídica y educativa para la India que no hubiera sido una mera copia del modelo inglés. Uno entiende por qué el magnífico entusiasmo y la fuerza motriz del Gladstone nunca estuvieron guiados por la suficiente elasticidad y originalidad mental cuando uno lee en la vida de la señora Gladstone cómo ella y su hermana se casaron con los dos etonianos más espléndidos de su tiempo, Gladstone y su amigo Lord Lyttelton, y pasaron una luna de miel en Escocia. Su hija, la señora Drew, cuenta que los relatos de espera en la estación de tren se dedicaban ahora a la lectura. Ambos maridos llevaban en el bolsillo los inevitables clásicos. Durante los días en que los nuevos conocimientos, las nuevas formas de pensamiento, los nuevos métodos en la industria, la guerra y la política, y el surgimiento y nuevas naciones estaban transformando la civilización occidental, se podía ver a Lord Lyttelton en el cricket, en los partidos en el campo de juego de Eton, tumbado de frente, leyendo entre los covers, no sé, pero sin perder nunca la pelota. Hasta aquí, en este capítulo, he investigado hasta qué punto podemos mejorar voluntariamente nuestros métodos de pensamiento en aquellas etapas. Preparación e incubación en su sentido negativo de abstención del pensamiento voluntario sobre un problema en particular. Y verificación sobre las que nuestra voluntad consciente tiene un control comparativamente completo. Ahora voy a discutir la cuestión mucho más difícil del grado en que nuestra voluntad puede influir en la etapa menos controlable que he llamado iluminación. Helmholtz y Poincaré en los pasajes que he citado anteriormente, hablan de la aparición de una nueva idea como instantánea e inesperada. Si definimos la etapa de iluminación, wow. Si definimos la etapa de la iluminación de tal modo que la limitemos a este destello instantáneo, es obvio que no podremos influir en ella mediante un esfuerzo directo de la voluntad, porque solo podemos hacer que nuestra voluntad influya en los acontecimientos psicológicos que duran un tiempo apreciable. Por otra parte, el flash o clic final, como señalé en el capítulo 3, es la culminación de un tren de asociación exitoso que puede haber durado un tiempo apreciable y que probablemente ha sido precedido por una serie de trenes tentativos y fracasados. La serie de trenes de asociación infructuosos puede durar desde unos segundos hasta varias horas. Poincaré, que describe los trenes tentativos e infructuosos como, en su caso, casi totalmente inconscientes, creía que ocupaban una proporción considerable de la etapa de incubación. Podríamos decir que el trabajo consciente, es decir, lo que he llamado la etapa de preparación, déjame ver aquí, plenamente consciente, lo que he llamado preparación, ay Dios, resultó más fructífero porque fue interrumpido por la etapa de incubación y que el descanso volvió la frescura a la mente. Pero es más probable que el reposo haya sido ocupado por un trabajo inconsciente y que el resultado de ese trabajo haya sido revelado más tarde. Diferentes pensadores y los mismos pensadores en diferentes épocas deben, por supuesto, variar mucho en cuanto al tiempo ocupado por sus trenes de asociación infructuosos. Y la misma variación debe existir en la duración del tren de asociación final y exitoso. A veces el tren exitoso parece consistir en un solo salto de asociación o en saltos sucesivos tan rápidos que son casi instantáneos. El tren de asociación del penique romano de Hobbes se produjo en 2 comentarios de una conversación ordinaria y Hobbes, como ya he dicho, termina su descripción del mismo con las palabras y todo esto en un momento de tiempo, porque el pensamiento es rápido. Leviatán, capítulo 3. El propio Hobbes era probablemente un pensador excepcionalmente rápido y Aubrey puede
haber estado citando la propia frase de Hobbes cuando dice que Hobbes solía sacar su cuaderno de notas tan pronto como un pensamiento se lanzaba. Pero si nuestra voluntad ha de controlar todo el proceso psicológico, es necesario que ese proceso no solo dure un tiempo apreciable, sino que además sea durante ese tiempo lo suficientemente consciente como para que el pensador sea al menos consciente de que algo le está sucediendo. Sobre este punto, la evidencia parece mostrar que tanto los trenes de asociación exitosos que podrían haber conducido al destello del éxito como el tren final y exitoso son normalmente inconscientes o tienen lugar con subidas y bajadas de conciencia a medida que el éxito parece acercarse o retirarse, en esa periferia o franja de la conciencia que rodea nuestra conciencia focal, como la corona del sol rodea el disco de luminosidad plena. Wow. Esta franja de conciencia puede durar hasta el instante del flash o del clic, puede acompañarlo y en algunos casos puede prolongarse más allá de él. Pero del mismo modo que es muy difícil ver la corona solar a menos que el disco esté oculto por un eclipse total, también es muy difícil observar nuestra conciencia de franja en el instante de la iluminación total o recordar la franja precedente después de que se haya producido la iluminación total. Como dice William James, cuando la conclusión está ahí, siempre hemos olvidado la mayoría de los pasos que precedieron a su consecución. Es obvio que tanto Helmholtz como Poincaré no habían notado o habían olvidado cualquier acontecimiento psicológico marginalmente consciente que pudiera haber precedido y haber estado relacionado con la repentina e inesperada aparición de sus nuevas ideas. Pero estos pensadores han observado y recordado después sus experiencias periféricas conscientes, tanto antes como en el momento de la iluminación completa. El propio William James, en ese hermoso y conmovedor, aunque a veces confuso, relato introspectivo de su propio pensamiento que forma el capítulo 9 de sus principios, dice: toda imagen definida en la mente está empapada y teñida en el agua libre que fluye a su alrededor. Con ella va el sentido de sus relaciones cercanas y remotas, el eco moribundo de donde vino a nosotros, el sentido naciente de a dónde nos va a llevar. El significado, el valor de la imagen es el significado, el valor de la imagen está todo en este halo y penumbra que rodea y escolta. Me parece conveniente, fíjate que ahí William James utiliza el tema del agua que fluye a su alrededor. Me parece conveniente utilizar el término intimación para designar ese momento de la etapa de iluminación en que nuestra miércoles, fringe conciencia, no sé qué es esto, fringe conciencia, en el momento de que nuestra conciencia, de una asociación de un tren de asociación, se encuentra en el estado de conciencia ascendente que indica que se está en el destello plenamente consciente del éxito, intimación. Un alto funcionario inglés me describió su experiencia de la intimación diciendo que cuando está trabajando un problema difícil, a menudo sé que la solución está llegando, aunque no sé cuál será la solución. Y un estudiante universitario muy capaz me dio una descripción del mismo hecho, en su caso casi con las mismas palabras. Muchos pensadores, de hecho, reconocerían la experiencia que Barendock describe cuando dicen que en una ocasión, cuando me di cuenta de que mi mente se estaba cociendo a fuego, que en mi mente se estaba cociendo a fuego lento sobre algo, tuve una tenue sensación de que es muy difícil de describir. Era como una vaga impresión de actividad mental, pero cuando la asociación salió a la superficie, se expandió y se convirtió en una impresión de alegría.
Su frase, se expandió y se convirtió en una expresión de alegría, describe claramente el aumento de la conciencia a medida que se acerca el destello. La mayoría de los pensadores introspectivos hablan, como yo lo he hecho, de la intimación como una sensación, y la ambigüedad de esa palabra crea su habitual cosecha de dificultades. A menudo es difícil descubrir en las descripciones de la intimación si el observador está describiendo una simple conciencia de la actividad mental sin coloración emocional o una conciencia de la actividad mental coloreada por una emoción que puede haber ayudado originalmente a estimular el tren de pensamiento. En mi caso, yo soy consciente de la intimación cuando digo, ya viene y se me va. Es como cuando vas a estornudar y sientes que ya vas a estornudar y el estornudo se te va. Eso es lo que yo siento cuando una idea ya la estoy resolviendo, se me va. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Así que yo. Pero bueno, esto no tiene que ver con lo que estoy trabajando, porque esto sería más ligado al pensar, no al diálogo, pensar, hacer fluir y dejar seguir, que es lo que yo estoy investigando. Ok. Ajá. ¿Dónde me quedé? O puede haber sido durante su curso. El señor F. M. McMurray parece referirse a poco más que la conciencia cuando dice en su sutil libro de texto Cómo estudiar: muchos de los mejores pensamientos, probablemente la mayoría de ellos, no surgen como un destello completamente, sino que encuentran sus comienzos en sentimientos tenues, intuiciones débiles que necesitan ser alentadas y engatusadas antes de que puedan ser atendidas y definidas con seguridad. Wundt fue más amplio cuando dijo, quizá en la primera descripción de la intimación, que el sentimiento es el pionero del conocimiento y que un pensamiento nuevo puede llegar a la conciencia en primer lugar en forma de sentimiento. Bueno, mis propios alumnos han descrito la intimación que precede a un nuevo pensamiento como algo a veces teñido por un ligero sentimiento de incomodidad que surge de una sensación de separación del propio yo acostumbrado. Un estudiante, por ejemplo, me dijo que su primer reconocimiento de que estaba alcanzando un nuevo punto de vista político le vino de la sensación cuando, en una respuesta a una pregunta, estaba exponiendo sus opiniones políticas habituales de que se estaba escuchando a sí mismo. Solo puedo recordar que hace muchos años, en un periodo que precedió a un cambio importante en mi propia posición política, tuve una sensación vaga, casi física, recurrente, como si mi ropa no me quedara bien del todo. Si este sentimiento de intimación dura un tiempo apreciable y es suficientemente consciente o puede hacerse suficientemente consciente mediante el esfuerzo de atención, es obvio que nuestra voluntad puede actuar directamente sobre él. Podemos al menos intentar inhibir, prolongar o desviar la actividad cerebral que la intimación muestra que está ocurriendo. Y si la intimación, acompañada de un tren ascendente de asociación que el cerebro acepta, por así decirlo, como plausible, pero que sin el esfuerzo de la atención no empujaría automáticamente al destello del éxito consciente, podemos intentar aferrarnos a ese tren con la posibilidad de que tenga éxito. Es una cuestión más difícil y más importante si es probable que tal ejercicio de la voluntad mejore nuestro pensamiento. Mucha gente diría que cualquier intento de controlar el proceso del pensamiento en este punto siempre será más perjudicial que beneficioso. Un escolar que se sienta a hacer una suma de álgebra, un funcionario que redacte una minuta, Shakespeare que reescribe un discurso de una vieja obra, no ganarán, dirían, más interfiriendo con las ideas cuya llegada se les indica vagamente antes de que lleguen, que lo que ganaría un niño desenterrando una judía germinada o un hombre hambriento ante una buena comida, haciendo que su voluntad influya sobre las insinuaciones de actividad en su estómago o en sus glándulas salivales. Un corredor nato, dirían, logra una coordinación mucho más exitosa de los factores fisiológicos y psicológicos de su organismo que intervienen en la carrera,
concentrando su volumen en su propósito de alcanzar al hombre que tiene delante, que preocupándose por los factores mismos. Y un orador nato usará mejores gestos si mientras habla es consciente de su público que si es consciente de sus manos. Esta objeción podría ser fatal para toda la concepción de un arte del pensamiento si no descuidara dos hechos. En primer lugar, que no todos nacemos corredores, oradores o pensadores, y que una buena parte del trabajo necesario del mundo debe ser realizado por personas, dice hombres, pero yo digo personas, que en tales aspectos tienen que adquirir habilidades en lugar de recibirlas al nacer. Y en segundo lugar, que el proceso de aprendizaje de un arte debe ser más consciente que su práctica, incluso en el caso de aquellos que tienen la mejor dotación natural para ellos. El señor Harry Bardon, cuando está adquiriendo un nuevo agarre, hace bien en ser más consciente de la relación entre su voluntad y sus muñecas que cuando se dirige a su golpe de aproximación en el hoyo decisivo de un campeonato. El violinista con el temperamento natural más magnífico tiene que pensar en sus dedos cuando está adquiriendo una nueva forma de tocar el arco, aunque en el escenario del concierto esa adquisición puede hundirse por debajo del nivel de la plena conciencia. Y puesto que el uso de nuestro cerebro superior para el descubrimiento de una nueva verdad depende de factores evolutivos más recientes y menos perfectos que el uso de nuestras muñecas para golpear pequeños objetos con un palo o para hacer vibrar el catgut en patrones emocionales, el arte consciente puede resultar ser incluso más importante en comparación con el don espontáneo, en el pensamiento que en el golf o en la interpretación del violín. Aquí, una vez más, los pensadores individuales y el mismo pensador en diferentes momentos, cuando se dedican a diferentes tareas, deben diferir mucho. Pero mi condición general es que hay pocos o ninguno entre aquellos cuyo trabajo en la vida es el pensamiento que no ganarán dirigiendo su atención de vez en cuando a la sensación de intimación y llevando su voluntad a influir en los procesos cerebrales que indica. Miércoles, ahí me habló en chino. Sobre este punto, la prueba más valiosa que conozco es la que dan los poetas. Los poetas siempre salvando la patria. La producción de un poema es un experimento psicológico, probado y comprobado bajo condiciones más severas que las de un laboratorio. Y el poeta es generalmente capaz de describir su conciencia marginal durante el experimento. ¿Qué es la conciencia marginal? Hasta la conciencia focal, habló antes, y luego habla de conciencia marginal. ¿Qué es la conciencia marginal? Conciencia marginal. Ajá. Ok. El poeta es generalmente capaz de describir su conciencia marginal durante el experimento con un uso del lenguaje más preciso y sensible que el que está al alcance de la mayoría de los psicólogos de laboratorio. Varios de los poetas ingleses vivos más jóvenes han dado descripciones admirables de la intimación, a menudo utilizando metáforas derivadas de nuestra experiencia en la vida diaria, de una sensación de que hay algo que hemos perdido y que no podemos encontrar porque hemos olvidado lo que es. El señor John Drinkwater, por ejemplo, dice: acechando las lucideces de la vida, que son mi belleza diaria, se mueve un tema que late a lo largo de mi mente sin descubrir. Wow, mire, que late a lo largo de mi mente sin descubrir. Y el señor James Stephens dice: pensaría hasta encontrar algo que nunca puedo encontrar, algo que yace en el suelo, en el fondo de mi mente. El señor J. Middleton Murray, en su Problem of Style, señala la verdad psicológica de la conocida descripción que hace Shakespeare del trabajo del poeta. Como la imaginación hace surgir las formas de cosas desconocidas, la pluma del poeta las convierte en formas y da a las naderías etéreas un lugar y un nombre. Formas de cosas desconocidas y naderías aéreas son descripciones vívidas de la primera aparición de la intimación y la habitación local y un nombre
Indica la creciente claridad verbal del pensamiento a medida que la intimación se acerca al momento final de la iluminación. Y también puede indicar que Shakespeare era un artista mucho más consciente de lo que muchos de sus admiradores creen. Algunos poetas ingleses y estudiantes de poesía han dado descripciones no solo del sentimiento de la intimación, sino también del esfuerzo de la voluntad por el cual un poeta puede intentar influir en los acontecimientos mentales indicados por la intimación y los peligros para el pensamiento mismo que implica tal esfuerzo. En estas metáforas extraídas de los intentos de un niño por atrapar con la mano un pez escurridizo y un pájaro que se escabulle si el esfuerzo se hace una fracción de segundo demasiado pronto o demasiado tarde, el señor Robert Graves me permite citar íntegramente un encantador poema titulado A Pinch of Salt, una pizca de sal, en el que amplía y juega con esta metáfora. Cuando un sueño nace en ti, con un repentino dolor clamoroso, cuando sabes que el sueño es verdadero y hermoso sin defecto ni mancha, entonces ten cuidado, con un repentino apretón, lastimarás lo delicado que tanto aprecias. Los sueños son como un pájaro que se burla, coqueteando las plumas de su cola. Cuando te agarras a la caja de sal, por encima del seto lo verás navegar. Los pájaros viejos ni se les pilla con sal ni con paja. Te observan desde el manzano y ríen. Poeta, nunca persigas el sueño. Ríete y aléjate. Enmascara tu hambre, que parezca. Poco importa si viene o se queda, pero cuando por fin anide en tu mano, cierra bien los dedos y sujétalo. A este respecto, el peligro más obvio contra el que el pensador tiene que protegerse es que el tren de asociación que el sentimiento de la intimación muestra que está en marcha puede o bien desviarse por sí mismo, como la mayoría de nuestros sueños y ensoñaciones, en una mera irresponsabilidad y el olvido, o puede ser interrumpido por la intrusión de otros trenes de asociación. Todos los pensadores conocen el efecto del timbre del teléfono o la entrada de alguien con una pregunta práctica que debe ser respondida durante una intimación prometedora. Aristófanes, cuando en las nubes hace que Sócrates se queje de que su discípulo, al hacerle una pregunta, ha de abordar un pensamiento valioso, probablemente estaba citando algún dicho del propio Sócrates, cuya madre era comadrona y que era aficionado a esa metáfora. Aristófanes, cuando en las nubes hace que Sócrates se queje de un discípulo que al hacerle una pregunta ha hecho abortar un pensamiento valioso, probablemente estaba citando algún dicho del propio Sócrates, cuya madre era comadrona y que era aficionado a esa metáfora. Si por tanto la sensación de intimación se presenta mientras uno está leyendo, lo mejor es levantar la vista del libro y evitar así el peligro de que la siguiente frase impuesta pueda arrancar una nueva liebre. Barendock describe cómo, en uno de sus sueños diurnos, la idea que se manifestó fue la siguiente. La idea que se manifestó fue la siguiente. Algo está ocurriendo en mi conciencia que debe estar en relación directa con mi tema. Debería dejar de leer un rato y dejar que aflore. Y, además de tales precauciones negativas contra la interrupción de un tren de asociación, a menudo es necesario hacer un esfuerzo positivo consciente de atención para asegurar el éxito. Vincent de Indy, algo así, hablando de la creación musical, dijo que a menudo al despertar tiene una visión fugitiva de un efecto musical que, como el recuerdo de un sueño, necesita una fuerte concentración inmediata de la mente para evitar que se desvanezca. Pero incluso el esfuerzo de atención en un tren de asociación puede tener el efecto de interrumpirlo o dificultarlo. Vuelvo. Vincent de Indy, hablando de la creación musical, dijo que a menudo al despertar tiene una visión fugitiva de un efecto musical que, como el recuerdo de un sueño, necesita de una fuerte concentración inmediata de la mente para evitar que se desvanezca.
Pero incluso aquí yo hice una pausa como para hacer el tema, para hacer una reflexión relacionando esto de la atención con la energía psíquica que se necesita para estar en estado de flow, porque energía psíquica es atención. Entonces, no sabía cómo relacionar este tema de la atención con la este, de la atención con la energía psíquica planteada, porque dice, el esfuerzo de atención a un tren de asociación puede tener el efecto de interrumpirlo o dificultarlo. Pero incluso el esfuerzo de atención a un tren de asociación puede tener el efecto de interrumpirlo o dificultarlo. Atención es energía psíquica, que ese es el planteamiento de Mihaly Csikszentmihalyi. Entonces ahí hay algo. ¿Ves? Ahorita yo estoy teniendo un poco de intimación, haciendo esta asociación de ideas, haciendo estas asociaciones y estos trenes de pensamiento, estos trenes de asociaciones. Tal vez si le doy chance esta noche, me acuesto, puedo lograr mañana tomar un baño y lograr la asociación entre el esfuerzo de atención en el momento de la intimación para producir el destello, relacionarlo con la energía psíquica necesaria para estar en flow, porque eso está ahí. Pero esto, lo que pasa es que mi duda surge en que la intimación es lo que precede al destello y el destello es una idea, la solución es un problema. La solución, el destello es la idea, una idea instantánea e inesperada que da solución a algo en nuestra mente. Y el flow como tal es, es el sentir, wow, bueno, tengo que, ya, bueno, a fin de contribuir a este tema, voy a leer el concepto que da Mihaly Csikszentmihalyi de la teoría de experiencia óptima que tengo anotado aquí en mi matriz de referencias. Dice, la teoría de experiencia óptima, tal como se presenta en el libro Fluir de Mihaly Csikszentmihalyi, se enfoca en cómo las personas pueden alcanzar un estado óptimo de experiencia a través de la concentración y el compromiso en una tarea. Según la teoría, las experiencias más satisfactorias y significativas pueden ser alcanzadas cuando una persona se encuentra en estado de flujo, que es el estado mental en el que una persona está completamente inmersa en la actividad que está realizando. Ajá, es el estado mental. Ajá. Es el estado mental en que la persona está completamente inmersa en la actividad que está realizando. Y si la actividad que está realizando es pensar, ese tren de asociación, no, lo que pasa es que aquí hay algo más, algo que no estoy viendo. Voy a seguir leyendo. El flujo se alcanza cuando hay una combinación adecuada de desafío y habilidad. También es importante que la actividad tenga un propósito claro y que la persona reciba retroalimentación inmediata. La teoría de la experiencia óptima se relaciona con el objeto de estudio, ya que el... Ajá, chévere aquí. Flujo es el estado en el cual las personas se hallan tan involucradas en la actividad que nada más parece importarles. Fastidio está todo, vale. La experiencia por sí misma es tan placentera que las personas la realizan incluso aunque tenga un gran coste por el puro motivo de hacerla. Entonces, este es el flujo es el estado mental. Flujo es estado mental. Si eso es así, el flow es en estado mental de conexión.
Es un estado mental de conexión. Entonces es como yo me encuentro cuando estoy haciendo algo. Y ahí aparece el pensamiento, ¿verdad? El pensamiento que puede ser, esos trenes de asociación son completamente inconscientes e involuntarios, ¿verdad? Entonces, tengo un tren de asociación estoy ubicada en un estado mental y se puede producir la sensación de intimación para producir el destello. Pero usualmente uno no necesariamente está únicamente pensando, uno también está haciendo. Entonces, si tú estás haciendo, pensando y fluyendo, se construye algo. Ay, solo voy a escribir. El análisis, reflexión y teoría propios que yo propongo aquí es que, de acuerdo con la teoría planteada por Wallace, los trenes de asociación son unidades de procesamiento del pensamiento completamente inconscientes e involuntarios que se producen en la etapa de la incubación. Que en el momento de la creación se dan en estado de flow. El estado de flow, según Csikszentmihalyi, es un estado mental conectado en el que nosotros nos encontramos, las personas nos encontramos, donde todo fluye, se conducen como intuición a que podamos percibir la sensación de intimación y posterior destello, y con ello la aparición de la idea instantánea e inesperada que nos resuelve un problema o de donde sale el trazo que vamos a dar. Pero esto se refiere al pensar y al sentir. Aunque cuando estamos en el proceso de crear algún objeto o actividad estética, debemos sumar el hacer. Lo que yo le sumo a esto es el hacer, porque por lo que se produce la tríada pensamiento, flujo y acción, porque normalmente no estamos solamente pensando y fluyendo, Javi, ese pensamiento y ese flujo van hacia dónde, van dirigidos hacia dónde, qué objeto tienen. Solamente flujo por el hecho de pensar, porque esto lo estamos contextualizando en la creación artística. Entonces, si estamos en el momento de la creación artística, estamos pensando, estamos teniendo trenes de asociación, estamos fluyendo, estamos teniendo la intuición de intimación, se produce el destello y estamos en acción. Entonces allí es donde surge el tema de la acción. Entonces se produce la triada pensamiento, flujo, acción, que se pueden dar en forma simultánea, por lo que decía el anterior autor sobre lo que dura un momento de tiempo. Los trenes duran un momento de tiempo. Los trenes, la intimación, el destello, la acción, todo eso dura un momento de tiempo, es muy corto. Entonces, resultando el hacer un punto fundamental en la acción de crear. También coloqué aquí, tienen lugar en lo que ajá, la triada pensamiento, flujo y acción tienen lugar en lo que dura un momento de tiempo, que son sumamente rápidos como la mente humana, resultando el hacer un punto fundamental en la acción de crear. También los trenes de pensamiento y asociación están influidos tanto por la preparación como por las vivencias del artista, resultando ser esos trenes de asociación sumamente importantes. Los debo releer y profundizarlos para saber cómo se producen y cómo inciden en el pensamiento y la toma de decisiones. Continúa la lectura. Para un pensador moderno, sin embargo, el principal peligro de estropear un tren de asociación se produce en el proceso de intentar, quizá antes de que el tren esté completo, poner su conclusión en palabras. Henry Hazlitt, en su Thinking as a Science, dice, los pensamientos de cierto tipo son tan escurridizos que intentar articularlos es ahuyentarlos. Como un pez se asusta ante la más leve ondulación. Cuando estos pensamientos están en embrión, ni siquiera se puede escatimar la atención infinitesimal necesaria para hablar. Y un escritor sobre Montaigne en The Times Literary Supplement del 31 de enero de 1924 dice, todos nos entregamos al extraño y agradable proceso llamado pensar, pero cuando se trata de decir incluso a alguien de enfrente lo que pensamos,
qué poco somos capaces de transmitir. Ok, pero aquí pasa algo, que no es lo mismo decir que hacer. Entonces aquí vuelvo yo a Fausto. No nos definen las palabras, sino las acciones. No sucede lo mismo en la mente cuando tú vas a decir algo a cuando lo vas a hacer, porque el hacer es más automático. Y cuando tú estás creando algo, cuando tú estás pintando algo, estás fluyendo, tienes tu tren de asociación, estás en estado de flujo, tienes la sensación de intimación, se te produce el destello y lo haces. No lo tienes que decir, no lo tienes que poner en palabras. Y por eso es mucho más sublime. El fantasma atraviesa la mente y sale por la ventana antes de que podamos echarle sal en la cola, o se hunde lentamente y regresa a la profunda oscuridad que ha iluminado momentáneamente con una luz errante. En el caso de un poeta, este peligro aumenta por el hecho de que para él la búsqueda de palabras expresivas es parte integrante del proceso de pensamiento, más o menos automático indicado por la intimación. Lo que pasa es que ese es para el poeta, ese es su medio. Así como para un artista plástico es la pintura o es la escultura o son las herramientas y el material, o para un fotógrafo es la cámara, para un bailarín es el movimiento y el uso de su cuerpo. O sea, en el caso del poeta, porque en este caso está hablando palabras y por eso es que ellos, lo dijo el autor anteriormente, tienen la facilidad de describir mejor que nadie la intimación. Ahí tienes tú tu respuesta y tu explicación de por qué para los poetas sí funciona. En el caso, bueno, él dice que en el caso de un poeta este peligro aumenta por el hecho de que para él la búsqueda de palabras expresivas es parte integrante del proceso del pensamiento, más o menos automático indicado por la intimación, pero es que no es ningún problema porque para ellos eso está claro. La niña tiene el aspecto de una poeta que cuando le decían que se asegurara de lo que quería decir antes de hablar, decía, ¿cómo puedo saber lo que pienso hasta que vea lo que digo? Un pensador moderno debe, sin embargo, tarde o temprano, en el proceso del pensamiento, hacer el esfuerzo consciente de la expresión con todos sus riesgos. Claro, hay que expresarse. Y los poetas hacen eso, los poetas se expresan. Un antepasado les funcione o no funcione. Porque bueno, están ahí los trenes de asociación que llama aquí Wallace. Pueden ser exitosos, tentativos o infructuosos. Ajá. Este, ajá. Un antepasado lejano nuestro, un Shelley auriñaciense, ay, chamo, eso está bien escrito, que viviera en el periodo cálido entre las dos glaciaciones, podría haberse contentado con tumbarse en la ladera de una colina y dejar que el canto de los pájaros y la belleza de las nubes se mezclaran con su asombro sobre la naturaleza del universo en una deliciosa corriente interrumpida de ensoñaciones crecientes y decrecientes, disfrutadas y olvidadas a su paso. Pero el pensador moderno ha aceptado generalmente, de buena o mala gana, la tarea de hacer permanente su pensamiento para uso de los demás, como única justificación de su posición eh, en una sociedad pocos de cuyos miembros tienen tiempo u oportunidad para otra cosa que no sea una vida de trabajo manual. Veo que aquí el autor hace mucho énfasis en el tema de las ensoñaciones. Dice aquí otra vez, o sea, el papel de las ensoñaciones en el tema de la construcción de trenes de asociación. Dejar que los pájaros y la belleza de las nubes se mezclen con su asombro sobre la naturaleza, o sea, plena contemplación del universo, en una deliciosa corriente ininterrumpida de ensoñaciones crecientes y decrecientes. O sea, en un tema de
éxtasis en una experiencia estética de la naturaleza y el universo. Bueno, vamos a anotar aquí. La interferencia de nuestra voluntad debería finalmente variar con las variaciones del tema de nuestro pensamiento, no solo con respecto al punto en el tiempo en el que debería tener lugar, sino también con respecto al elemento de un complejo proceso de pensamiento con el que deberíamos interferir. Un novelista que acaba de terminar una larga novela y que debió emplear constantemente su voluntad consciente mientras la escribía, que es la energía psíquica, ya va. Exactamente, sí es lo que dice Mihaly Csikszentmihalyi, la energía psíquica. Cuando yo diga Mihaly ya se entiende que es Mihaly Csikszentmihalyi. Yo sé que él no es compadre mío, pero ajá, asegurarse constantemente y que debió emplear constantemente su voluntad consciente mientras la escribía para asegurarse de una buena idea o frase o para mejorar una frase o reorganizar un incidente. Me dijo que había estropeado su libro interfiriendo en el desarrollo automático de su historia principal y de sus personajes principales para seguir una trama preconcebida. Los dramaturgos y poetas hablan constantemente de la necesidad de permitir que sus personajes hablen por sí mismos. Un artista creativo a menudo alcanza la madurez solo cuando ha aprendido a utilizar su artesanía consciente en la expresión de su pensamiento para no silenciar los impulsos de ese todo imperfectamente coordinado que se llama su personalidad. ¡Wow! Es, en efecto, en la etapa de la iluminación, con sus flecos de intuición, cuando el pensador más debería, cuando el pensador más, no, aquí qué dice, cuando el pensador más debería se da cuenta, cuando el pensador se da cuenta constantemente de que las reglas de su arte serán de escaso efecto a menos que se apliquen con delicadeza artística de aprehensión.